Estamos viendo una nueva serie de predicaciones sobre los 10 mandamientos. Estamos examinando, meditando, estudiando los 10 mandamientos y preguntándonos cómo estos 10 mandamientos se pueden entender a la luz de Jesucristo. Cómo un cristiano puede entender estos 10 mandamientos y obedecer estos 10 mandamientos. Y el día de hoy llegamos al mandamiento más complicado de entender para un cristiano. El mandamiento más debatido. Hombres de Dios muy estudiosos, de muy buena doctrina, tienen diferentes opiniones en cuanto a cómo un cristiano debe entender este mandamiento, el cuarto mandamiento. Recordemos que los mandamientos se dividían en dos. El primer mandamiento, Jesús nos dice que es amar a Dios con toda nuestra alma, fuerza, corazón, mente. Y esos mandamientos se ven reflejados en los primeros 4 mandamientos de los 10, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de mí, ni te postrarás ante ellas. No usarás el nombre de Dios en vano. Y por último, el día de hoy, guardarás el día sábado como reposo de tu trabajo. Luego de estos 4 mandamientos vienen 6 que hablan de el segundo mandamiento más importante: amar al prójimo como a ti mismo. No robes a tu prójimo, no mates a tu prójimo, no adulteres ni codicies lo del prójimo. Pero llegamos hoy a este mandamiento que es complicado, es difícil, pero para eso estamos aquí en la iglesia, para que nosotros podamos estudiar las profundidades de Dios, y a veces son versículos fáciles de entender. Por ejemplo, amaos unos a otros significa amaos unos a otros. Pero hay otros versículos que son un poco más complicados de entender. Y por eso nosotros estudiamos la Biblia y el texto bíblico como está escrito, expositivamente, y queremos lidiar con esos textos difíciles. Así que vamos a orar el día de hoy para que el Señor nos ayude a venir con un corazón apasionado por su palabra, que quiere conocerle y que quiere obedecerle. Señor, tú eres nuestro creador, nuestro Rey, nuestro Dios, que te has vuelto nuestro Padre, Señor, por Cristo Jesús, por la salvación que tú nos has provisto en Jesucristo. Hemos podido percibir y probar tu benevolencia, que tú eres un Dios majestuoso, santo, sublime, y también humilde, amoroso, amable. Y este mandamiento nos habla de tu benevolencia, de tu santidad y de tu compasión por tu pueblo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender tu descanso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que no siempre existió un fin de semana? Por miles de años, por cientos de años, en cientos de naciones, la gente trabajaba 7 días a la semana. No existía el fin de semana. Por supuesto que para el pueblo de Israel en Egipto no existía el fin de semana. Ellos trabajaban todos los días, por años y años y años y años. Quizá por eso la gente moría muy joven.
en tantas culturas, en tantas naciones. ¿Te has puesto a preguntarte cómo es que llegamos a tener un fin de semana en nuestra sociedad occidental? Es por este mandamiento. Ahora, primero que todo, quiero que nosotros abramos nuestra Biblia y examinemos este mandamiento. Y luego tenemos que interpretarlo y tenemos que saber cómo se aplica a los cristianos. Y vamos a ver esto y vamos a examinar esto, cómo se conecta con Jesucristo, con tu vida, si hay que obedecerlo o no. Así que vamos a Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11. Éxodo 20, del versículo 8 al 11. Y dice Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el 4º mandamiento que Dios le dio a Israel. Vamos a examinar rápidamente el texto bíblico que quiere decir, a comentar un poco de este texto, y dice así, comienza diciendo: acuérdate del día de reposo. La palabra que se usa ahí, reposo, día de reposo, realmente es la palabra Shabbat. Y esto es importante, yo no lo menciono simplemente para decir algo raro, porque día de reposo se puede escuchar muy general. Todas las personas quizá en varias culturas o religiones podrían pensar: ok, yo entiendo qué significa un día de reposo. Pero esta palabra Shabbat es algo que se relaciona solamente con el pueblo de Israel. Es una ceremonia, es una celebración, es una fiesta judía. El Shabbat solamente era para el pueblo judío. Y dice Dios: acuérdate del Shabbat. Jamás se olviden de guardar este día, dice Dios, que es el último día de la semana, el día sábado. No puede ser otro día. No puede ser el miércoles, no puede ser el martes. Dios le dice a Israel que es el Shabbat, el sábado, el último día. Dios instituye con precisión este día para Israel. Y continuamos leyendo, dice que es para santificarlo. En la escuela dominical hoy estamos viendo que santificarlo significa apartarlo para Dios, separarlo para el uso exclusivo y consagrado de Dios. Israel no debía enfocarse en sí mismo, debía ser un día santificado. Puedes quizá cambiar esa palabra e inventar una palabra: diosificado. Es algo que le pertenece a Dios solamente. No es un día común, es un día diferente, apartado y santo. Y sigue el texto diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esta es una parte que muchas personas pasan por alto y se enfocan solamente en el descanso. Pero oye, Dios está mandando a su pueblo a trabajar. Dios les dice que trabajen diligentemente. Israel, tú debes trabajar, y debes trabajar de tal manera que seas diligente y eficiente para acabar tu obra en 6 días. Dios aborrece la pereza, y si tú lees Proverbios vas a ver constantemente que Dios aborrece la pereza y la holgazanería, porque la ociosidad, mis hermanos, es la tierra fértil donde crece todo tipo de pecados e inmoralidades y vicios. Eso es importante de recordar.
Si tú te pones a examinar tu vida, los momentos que quizá más has caído en pecado, son esos momentos donde tú dijiste, no voy a hacer nada. Y crece en ese momento y vienen todo tipo de ideas de pecado. Sigue el texto diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Israel debe detenerse de su afán y su trabajo. Ponerle pausa a todo lo que está haciendo y santificarlo al Señor. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En otras palabras, Dios pone una cláusula muy sabia en este mandamiento para evitar que el israelita y el hombre israelita se aproveche de este mandamiento para él descansar mientras que pone a trabajar a sus hijos, a sus siervos, esclavos o el extranjero. Y dice, bueno, él no es israelita, está en mi casa, pero como él no es israelita, él no va a guardar el sábado, por lo tanto, que trabaje. Y Dios dice, si está dentro de Israel, si está en mi casa, todos van a descansar. Todos. Por eso Israel acostumbraba a preparar todas las cosas antes del Shabbat, antes del día sábado. Ni siquiera cocinaban el día sábado. Ellos cocinaban el día anterior y guardaban la comida para comer el día sábado. Todas las cosas las hacían para el día sábado. Para que el día sábado nadie trabajara. Y sigue el texto diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La celebración tiene una relación muy estrecha con la semana de la creación. La forma en la que Dios hizo las cosas y reposó en el séptimo día, dice aquí el texto. Desde el principio, Dios creó a la humanidad con este ritmo de trabajar 6 días y descansar un día. Dios fue el primero en guardar el Shabbat. Israel es llamado a imitar a Dios, ¿verdad? A ser un imitador de lo que Dios está haciendo. Dios le dice, haz como yo lo hice. Ahora, la Biblia no solo relaciona al Shabbat con la creación. Esta ceremonia de pausar todo en la vida para Israel también está relacionada con otra cosa que no es la creación. Está relacionada con Israel como pueblo y con la ley de Israel y el monte Sinaí. Esto es un poquito difícil de entender, mis hermanos, pero no se puede explicar sin ir a estas cosas del Antiguo Testamento que a veces son tan raras para nosotros. Nosotros no pensamos en montes Sinaí o la ley, el pacto que Dios ha hecho, nada de esto, pero para el Antiguo Testamento esto es muy importante. En Deuteronomio capítulo 5 se vuelve a repetir este mandamiento, pero se repite ya no en relación con la creación, sino en relación con la creación de Israel como pueblo, sacado de Egipto. Y dice así, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Al principio dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Continúa repitiendo varias cosas y al final dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por eso este mensaje se llama, yo les daré reposo. Dios está contrastando algo y está ayudando a Israel a entender algo. Pueblo de Israel,
ustedes eran esclavos. Ustedes no tenían un día de descanso. Yo les daré descanso. Ustedes ya no son esclavos, son mi pueblo. Y él demuestra esto al decir, por lo tanto, no van a vivir como esclavos y van a guardar el día de reposo. Entonces, este mandamiento está relacionado con la creación, el Shabbat está relacionado con la creación, y el Shabbat está relacionado con la ley de Israel de por sí, el comienzo de Israel como nación. Dos cosas. Pero hay una tercera cosa. ¿Por qué? Porque algo que está relacionado con nosotros, y quizá tú te vas a preguntar, y tú dices, pastor, pero ¿qué día es hoy? Domingo. ¿Por qué nosotros no nos reunimos el día sábado? ¿Por qué los cristianos se reúnen el día domingo? Y por eso nosotros vamos a tener esos 3 puntos el día de hoy, esas 3 partes que vamos a estudiar rápidamente el día de hoy, que son muy profundas, la verdad. Hoy no vamos a entender todas las cosas con respecto al Shabbat, pero sí vamos a entender algunas preguntas muy importantes que tenemos que responder. Primero, para los que están tomando notas, el primer punto es el Shabbat relacionado con la creación. El segundo es el Shabbat relacionado con Israel y su ley. Y el tercero es el domingo relacionado con los cristianos. Primero relacionado con la creación, luego relacionado con Israel y su ley, y de último, el domingo relacionado con los cristianos. Primero, el Shabbat relacionado con la creación. Vemos incluso en los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis capítulo 2, que dice Dios, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó. La pregunta que nosotros tenemos es, ¿el Shabbat relacionado con la creación es un mandamiento? La respuesta es no. El Shabbat relacionado con la creación no es un mandamiento. Dios nos está describiendo cómo Él creó las cosas y el ritmo en el que creó las cosas, el flujo que la creación misma va. La armonía que Dios mismo ha compuesto va así: 6 días trabajar, 1 día reposar. Ese patrón en la creación no es lo mismo que decir que hay un mandamiento. Quizá tú puedes decir que alguien que trabaja 7 días a la semana no está rompiendo el mandamiento del Shabbat según la creación, pero sí está siendo tonto, porque está yendo en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios ha creado y la forma en la que Dios nos ha creado. Básicamente se está destruyendo a sí mismo. Es sabio no ir contra la forma en que Dios nos creó y nunca descansar. Si tú nunca descansas, no solamente hay un problema físico ahí, hay un problema de idolatría también. Y tú tienes que entender, tú no eres Dios. Y eso nos puede llevar a ser libres para descansar. Porque tú no eres Dios. Tú eres una criatura dependiente, frágil y que se cansa. Aquí hay muchas madres y pueden decirme, bien cansadas muchas veces. Pero ese no es el problema es frustradas.
frustradas porque se supone que ellas deberían haber hecho todo y cumplir todo. Y eso son buenas noticias. El Shabbat relacionado con la creación nos dice, hey, recuerda, tú no eres Dios. Tú no puedes hacer todo. Tú vas a hacer las cosas sin completarlas, casi siempre en toda tu vida hasta que mueras. Porque eres una criatura y no puedes hacer lo que Dios hace. Pero mientras tú trabajas, lo puedes hacer con eficiencia para el Señor, sabiendo que tú debes descansar. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para establecer un día a la semana, no tiene que ser el sábado, según la creación, para ser renovados físicamente y renovados espiritualmente. No solamente físicamente, no solamente espiritualmente, ambos. Tú eres cuerpo y espíritu. Segunda pregunta que podemos hacerle al Shabbat relacionado con la creación. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios en estos versículos de Génesis fue crear un ritmo, un ciclo de trabajo y descanso que permitiera a su creación disfrutar de todo lo que Dios hizo y todas sus bendiciones. Esto es interesante porque Dios está creando todas las cosas, ¿verdad? Y Él establece un patrón de conducta en el que su creación puede hacer lo que Él hizo. Él dejó de trabajar, Dios, no porque estaba cansado, pero dejó de trabajar porque había terminado su obra y contempló a su creación y que dijo que todo lo creado fue bueno en gran manera. Para uno decir eso, uno tiene que haber disfrutado esto que está diciendo que es bueno. Tú no puedes decir que una comida, unos tacos al pastor, unas enchiladas, unas pupusas, son buenas si nunca las has probado. Y para probarlas tú tienes que detener lo que estás haciendo y disfrutar de esto. Dios crea todas las cosas, se detiene, disfruta su creación y dice, eso es bueno en gran manera. Y Él dice a su creación, ustedes tienen que parar un momento. Y van a ver las cosas que yo he hecho y con las que yo me he glorificado, mis maravillas. Y van a dar gloria a Dios en ese día. Ese es el propósito del Shabbat relacionado a la creación. Quiero darte una historia que a mí nunca se me olvida, de un presidente de un seminario bíblico, que esta persona estaba tan cargada con tantas responsabilidades y tantas cosas por tantos años, que un día quedó totalmente en shock nervioso. No podía salir de su oficina, literalmente por días. Y las personas que fueron a buscarlo estaban asombrados. Y lo llevaron a su casa. No podía salir de su casa, de su cuarto, por semanas, en shock. Porque este hombre, que nos puede pasar, creo, a todos como seres humanos, pero este hombre quizá había aprendido muchas cosas, pero le faltaba aprender a descansar en Dios y en fe también. Entonces, ¿cómo nosotros debemos obedecer este patrón de la creación, que no es un mandamiento, pero es un patrón en la creación, guardando un día para nosotros ser renovados física y espiritualmente? Y al final vamos a hablar un poquito más de cómo podemos hacer esto. Pero por último vamos a preguntar a este punto, para terminar este punto, ¿cómo se cumple finalmente en Cristo el propósito del Shabbat de acuerdo a la creación? Dios tenía el propósito de que este ritmo de 6 días trabajar y 1 descansar en la creación nos apuntara hacia la nueva creación, hacia ese día final donde todo va a ser
consumado y podremos por fin estar constantemente en ese final Shabbat donde podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. Esa promesa final de la nueva creación que esperamos, a eso nos dirige ese patrón en la primera creación que sucedió. Entonces ya terminamos con este primer punto y vamos a continuar al segundo. Vamos a examinar el Shabbat relacionado con Israel y su ley. Todos quizás recordamos la primera vez cuando éramos muy pequeños en la que tuvimos que hacer en la escuela 1 minuto de silencio por algo, sea por la bandera, sea por alguien muerto, sea por una fecha patria, 1 minuto de silencio. Creo que todos habremos experimentado lo que es guardar 1 minuto de silencio. Y yo quiero que recuerdes la primera vez que guardaste 1 minuto de silencio. Fue un poco raro, ¿no? Para mí fue raro, fue como, ¿y qué se hace, no? Era 1 minuto, casi nunca lo dejaban hasta que se acababa el minuto, porque se volvía tan incómodo el minuto de silencio, que lo cortaban como en 40 segundos. Era incómodo para toda la gente parar, no decir nada, no hacer nada. Yo recuerdo, ¿no? Y empiezan a reírse, empiezan a burlarse, empiezan a hacer algo los alumnos porque no pueden estar quietos por 1 minuto. El propósito de esta ceremonia del Shabbat es que nosotros no, Israel y su ley, que ellos se detuvieran, que ellos pararan, frenaran. Y eso es lo que significa Shabbat, detenerse. Que ellos se detuvieran de todo lo que estaban haciendo. Y entonces pudieran tener ese momento de recordar. Recordar que ellos eran esclavos y habían sido libertados y sacados de Egipto por nuestro Señor. Recordar que Dios había creado todas las cosas. Recordar que el Señor les había sostenido hasta ese momento. ¿Es un mandamiento, el Shabbat, en relación a Israel y su ley? La respuesta es sí, para Israel. ¿Ok? Este es un mandamiento, sí, para Israel. Y yo quiero ayudarte a entender cuál es la diferencia entre un mandamiento y algo que no es un mandamiento, como el Shabbat para la creación. Para Israel, un mandamiento significa lo siguiente: si tú desobedeces, la maldición de Dios va a caer sobre ti. Vas a ser maldecido por Dios por desobedecer su ley. Eso es un mandamiento. Así que tengamos cuidado en cuando decimos, sí, eso es un mandamiento, eso es un mandamiento. No, hay cosas que sí son mandamientos y otras que no. Para Israel, si no guardaban el día sábado, incluso podían sufrir pena de muerte. Entonces, esto sí es un mandamiento, pero para Israel es un mandamiento estricto. Nosotros no debemos obedecer la ceremonia de descansar el día sábado entre todos los demás días. No tiene que ser el día sábado. La función del Shabbat fue cumplida en Cristo. Nuestra obediencia al cuarto mandamiento es fe en Cristo. ¿Ok? Ok, voy a repetir un poquito esto. Nosotros no debemos sentirnos obligados a no trabajar el día sábado y a guardar el Shabbat, porque es una ceremonia que nos estaba apuntando hacia algo más, que es Jesucristo. Pablo claramente dice que el Shabbat no es un mandamiento para el cristiano. Romanos 14, del 5 al 6, dice esto Pablo:
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, da gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene opciones para saber si quiere guardar en este tiempo, en esa época que la mayoría de los cristianos eran judíos. Cada uno tenía opciones de si podía guardar el Shabbat o no. ¿Por qué? Porque ya no era un mandamiento para el cristiano. Porque el mandamiento ya había cumplido su propósito en Jesucristo, que es nuestro Shabbat. Pablo incluso prohíbe a algunas personas, les prohíbe que presionen a otros cristianos a guardar el Shabbat. Dice así en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ese en griego es Sabbat. Ahí está. Que nadie los juzgue en cuanto a guardar o no guardar el sábado. Él prohíbe que juzgues a estas personas y que tengas conflictos y presiones a personas a guardar el sábado. ¿Cuál es el propósito entonces de este sábado en la ley? Es recordar la liberación de Israel. Eso es lo que dice Deuteronomios. Y el cumplimiento es Cristo. Esta ceremonia nos estaba preparando para mostrarnos la promesa de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos dice: yo les daré descanso. Y Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. El sábado tenía la misma función que los sacrificios de animales tenían en la ley. Tú sabes que los judíos sacrificaban animales. Ya nosotros no sacrificamos animales. ¿Por qué? Si eso era un mandamiento. Porque ya han cumplido su propósito para llevarnos hasta Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos el sacrificio perfecto y último. No guardamos la ceremonia del sábado como los judíos, porque se cumplió su propósito y en Cristo nosotros tenemos el sábado, el Shabbat perfecto. El autor de Hebreos claramente dice que este día de reposo terrenal, este Shabbat terrenal se acabó, dice. Y que nosotros esperamos un Shabbat más, dice que queda un Shabbat más, uno. Y es en el futuro, uno final. Dice así Hebreos 4, del 6 al 10. Por lo tanto, pues qué falta que algunos, puesto que falta que algunos entren en él, en el Shabbat. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Dios otra vez determina un día. Y dice, 2 puntos, hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, dice, les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Josué no les dio el reposo perfecto, van a hablar de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esa palabra es Sabbat. Queda uno. Porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el que ha entrado en Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La única forma de accesar a este descanso que Dios provee es por la fe. Así que ¿cómo tú puedes obedecer este cuarto mandamiento, que es parte de la ley de Israel? Como tú, como cristiano, no como israelita, como después de Jesucristo, ¿cómo tú puedes obedecer este mandamiento? Creyendo en Jesucristo. Aquí nos dice en Hebreos, la manera de accesar a este descanso es por fe en Cristo.
Dios dice, yo les daré descanso. Y ese es nuestro Señor. Ya hemos terminado con este punto y vamos al final, al punto final, que es el domingo en relación con el cristiano. Al principio de la iglesia, nosotros podemos leer varios versículos que nos hablan de cómo se comportaron, qué hacían los primeros cristianos después de que Jesucristo resucitó y después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, cómo se comportaban, qué cosas hacían. Y una de las cosas que me sorprenden es que algunos cristianos guardaban el día sábado y reposaban el día sábado, otros no, pero la mayoría de los judíos reposaban el día sábado, pero también se reunían el día domingo, que era como nuestro lunes, por así decirlo. Se reunían el día domingo. Ahora, ¿el sábado qué prohíbe? Prohíbe trabajar, ¿verdad? El día domingo, que es como nuestro lunes, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Y ellos se reunían el día domingo, el primer día de la semana, el día domingo, para adorar a Cristo. Y esto es algo que lo vemos una y otra vez, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Antes de leer estos versículos, quiero decirte, es verdad que hay varios teólogos y pastores y escritores de libros que tienen otra posición y dicen, no. El sábado judío se transformó y ahora nosotros guardamos el mismo sábado, pero en otro día, que es el domingo. Pasamos del sábado al domingo y por eso nuestro domingo es un Shabbat cristiano. O sea, lo que ha ocurrido es una modificación del Shabbat, una transformación del Shabbat. Yo te quiero decir, no me convence, y varias otras personas no les convence, y autores y escritores no les convence, porque cuando ellos comenzaron a reunirse el día domingo, que le llamaron el día del Señor, ellos trabajaban. No tenían nada que ver con dejar de trabajar. El Shabbat era todo que ver con dejar de trabajar. Los cristianos judíos iban al Shabbat, descansaban el día sábado, el domingo temprano, antes de trabajar. Se reunían, adoraban a Cristo, partían el pan, iban a trabajar. Después, al final, en la noche, se reunían otra vez. Y podían seguir adorando al Señor Jesucristo juntos. Y la pregunta es, es un poco incómodo. ¿Por qué el domingo? Porque Jesucristo resucitó el domingo. Y eso lo vemos en varios versículos. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, o sea el domingo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otra María vinieron a ver el sepulcro. Y ahí el sepulcro estaba vacío. Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Eso fue siempre era el domingo, por cierto. Si ven cuando estaban reunidos. De hecho, 1 Corintios 16:2, cuando Pablo está recogiendo ofrendas, 1 Corintios 16:2 dice, en sus instrucciones, dice Pablo, que el primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no recoja entonces ofrendas. Y Apocalipsis 1:10, al final Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de trompeta. Juan tuvo su visión el día domingo en el día del Señor. Entonces, ¿es el día domingo, adorar el día domingo, un mandamiento? La respuesta es no. No hay una institución en la Biblia de decir el día domingo tienen que adorar. Pero es una decisión que se tomó, como los cristianos tomaron la decisión de reunirse este día en toda la Biblia, reunirse este día para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros continuamos con eso. Ahora, hay otras culturas y otros países hoy en día
en la que no se reúnen los domingos, los cristianos. Y los misioneros sabrán más de esto aquí en esta iglesia. Hay países donde se reúnen otro día, que no es el domingo. Y eso no es pecado. Es verdad que eso no es ir según el modelo bíblico, por así decirlo, que nos están dando. Pero no es pecado. ¿Por qué? Porque ahora el domingo no es un mandamiento. Ahora, ¿qué es el mandamiento? Y cuidado si desobedeces este mandamiento. El mandamiento es no descuidar congregarte en la iglesia local. La iglesia local, esta iglesia local, la mayoría de todas las iglesias aquí en la ciudad han decidido reunirse el día domingo. Por lo tanto, ¿es pecado faltar a la iglesia? Más o menos, algo así. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:24 nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces nos está mandando a considerar, estimularnos unos a otros en amor y a no dejar de congregarnos. Eso es un imperativo, es un mandamiento aquí en la carta a los Hebreos. Y dice, algunos tienen por costumbre hacer eso. Y eso es verdad, aquí también. Y él dice, no lo hagan. Y esa es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, ya que la iglesia ha decidido reunirse el domingo, entonces desobedeces al no venir el domingo, porque es el día que decidimos reunirnos. ¿Cuál es el propósito del domingo? Que se le comenzó a llamar el Día del Señor. Es adorar a Dios de manera cristocéntrica, recordando su muerte y su resurrección. El día de hoy vamos a recordar con los elementos aquí en la ordenanza de la Cena del Señor su muerte y su resurrección, el sacrificio de su carne y su sangre dada por nuestros pecados. Y voy a dar un resumen básicamente para terminar con una aplicación. El Shabbat en relación con la creación, entonces, tiene su cumplimiento en la nueva creación, cuando por fin descansaremos totalmente, perfectamente y disfrutaremos perfectamente de Dios. El Shabbat en relación con la ley y con Israel ya ha sido cumplido en Cristo Jesús. Es una ceremonia que ya hemos visto su cumplimiento y Él es nuestro descanso. Y dicen Hebreos, Él nos llevará al perfecto descanso. Y el día domingo es el día del Señor, no es el Shabbat modificado para ser cristiano, sino son dos cosas diferentes. El Shabbat es diferente al domingo, son dos instituciones diferentes. El domingo no es un día instituido por Dios, pero Dios sí nos manda a congregarnos en iglesias locales. Y la mayoría de las iglesias locales ha decidido reunirse los domingos. Por eso debemos venir los domingos. Y es un mandamiento no dejar de congregarnos. Finalmente, ¿cuál quiero yo que sea el resultado para tu vida el día de hoy? Yo sé que hemos hablado, casi todo el mensaje fue acerca de explicar y no casi de cosas prácticas. Lo siento, pero a veces hay textos que necesitan mucha explicación. Pero yo quiero que consideres tres cosas prácticas que yo quiero que tú hagas en tu vida a partir del día de hoy. Primero, fe. Segundo, descanso. Y tercero, compromiso. Fe, descanso y compromiso. Fe, porque en relación con la ley, el Shabbat nos guía y nos apunta a tener fe en Jesucristo, a descansar en Él. Jesús mismo dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, apuntando a que Él es el Señor del sábado y el mismo sábado. Segundo, descanso. Recuerda que tú no eres Dios, que en la creación, el Shabbat relacionado con la creación nos ha dado un patrón, un ritmo, una armonía de conducta en el que tú tienes por tu propio bien, tienes
que comenzar a tomar en serio el tomar un día de descanso. Ahora, ¿cómo puedes tomar un día de descanso bien? Esto es importante, teniendo dos elementos en ese día de descanso: descanso físico y crecimiento espiritual. No uno y el otro solamente. Descanso físico y crecimiento espiritual. En cuanto a lo físico, el mejor consejo que he escuchado es esto: si tú tienes un trabajo mental, tienes un trabajo que te consume mentalmente durante la semana, entonces haz una actividad física y eso te va a proveer bastante descanso. A mí eso me ayuda muchísimo. Yo voy, juego fútbol con Jorge, nos vamos horas y termino mi cuerpo molido, pero me siento descansado por dentro. Porque mucho de mi trabajo es mental. Hay muchos que trabajan físicamente. También he tenido ese tipo de trabajos que es solamente físicamente y mentalmente no me siento cansado. Pero mi cuerpo ya no da para más. Para ese tipo de trabajos, tu renovación física en el día de descanso que tú tengas debe ser una actividad mental. Lee algún libro, escucha algún tipo de música, toma un tiempo para sentarte y poner tu mente a trabajar. Quizá creativamente, quizá tú eres alguien creativo y puedes hacer algún tipo de arte, algo más mental, y eso te va a proveer descanso. Ahora, no te quedes ahí solamente, también una renovación espiritual. Tú tienes que tomar en serio el decir: ese día de descanso yo voy a leer un poco más la Biblia, quizá una media hora seguida la Biblia. Voy a tomar un tiempo para orar y estar con Dios. Cuando sucede eso, de verdad, descansas. Y el mayor argumento en contra de que tú tomes un día de descanso, que tú me puedes venir y decir: ¿sabes qué? No tengo tiempo para tomar un día de descanso. Y yo te voy a decir: claro que no tienes tiempo. Claro que no tienes tiempo. Nadie tiene tiempo para tomar un día de descanso. ¿Por qué? Porque nadie está acostumbrado a hacerlo bíblicamente. Y realmente tener una estrategia para que tu cuerpo y tu espíritu puedan tomar ese día de descanso. Y este profesor teólogo me ayudó bastante cuando él dijo: mira, lo que sucede es esto en el día de descanso. Si tú te comprometes, tú estás súper ocupado toda la semana, 7 días a la semana, es verdad. Si tú te comprometes a tener un día de descanso y lo tomas en serio, esto es lo que va a pasar. Tu vida va a comenzar a tener que organizarse más eficientemente para que tú en 6 días, no en 7, termines tu trabajo y todo lo que tienes que hacer. Y después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, que tú tomaste en serio ese día de descansar, vas a ver que, pude realmente terminar mis cosas en 6 días y me enfoco en el descanso ese día a la semana. Puede ser miércoles, puede ser domingo. A mí me ayudó bastante el día domingo, sobre todo el año pasado, porque yo venía aquí todo el día en la iglesia, estaba con el pueblo de Dios, luego teníamos un grupo comunitario en mi casa, terminábamos hasta las 6 de la tarde, todo el día. Yo no tenía ninguna excusa para agendar nada ese día. Estaba todo básicamente para estar con el Señor y con el pueblo de Dios. Y la verdad me gocé muchísimo, me ayudó a mí mucho poder tener todo un día solamente para estar con el pueblo de Dios. Pero no fue fácil al principio, ya después de unos meses tenía que hacerlo, me acostumbré. Ahora, para finalizar, dijimos fe, descanso y finalmente compromiso. El domingo para el cristiano tiene que ser un compromiso. Tienes que romper con barreras culturales como hispano, de que dices: no, pues un hispano no puede comprometerse, no puede ser puntual. Tú dices: claro que no. Para mí va a ser diferente, porque yo he escuchado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, que no debo descuidar congregarme con mis hermanos, y es una prioridad para mí venir el día domingo y hacerlo parte de lo que es mi vida. Compromiso.
Fe, descanso y compromiso. Nuestro clamor el día de hoy, que sea: Señor, ayúdame a entender tu descanso en fe, ayúdame a descansar física y espiritualmente y a comprometerme con tu iglesia. Vamos a orar.